Manuel Adorni, y decían lo siguiente. Señor Presidente de la Nación, señor Secretario de Trabajo, queremos decirle a los trabajadores gastronómicos, representamos a los trabajadores gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país. Queremos decirles que no hemos parado nosotros, creemos que es una injusticia lo que se está haciendo contra este gobierno, porque a tan pocos días de haber asumido que hayan tomado esta medida inconsulta, intempestiva y que solo persigue los beneficios de los dirigentes sindicales, no corresponde. Los trabajadores de esta casa, los gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, no paramos y estamos esperando que a este gobierno le vaya bien porque al país le va a ir bien. Muchas gracias. Mirá vos, es impresionante. La Espina, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, ¿Cómo anda? Un placer. ¿Opinión sobre el paro? Bueno, me parece que este es el brazo sindical del kirchnerismo. Los sindicalistas pasaron de extorsionar empresarios a extorsionar trabajadores para que no trabajen. Son básicamente los responsables del desastre que heredó Javier Milei y que está tratando de solucionar. A 5 meses de iniciado el gobierno ya le han hecho 2 paros generales. Creo que vamos a superar el récord de Alfonsín. Sí, como sigue así, totalmente. Bueno, es una tragedia, es parte del pasado. Son métodos de la década del 70. Hoy la gente, como decía recién Willy, la mayoría de la gente se cuenta propista, tiene que salir a ganarse el mango. Y este sindicalismo que es cada vez más casta, la verdad que le hace un daño enorme a la Argentina. No defienden a los trabajadores, no defienden a las empresas. Creo que hay que hacer algo. Confío que la ley anticasta que prometió el presidente se va a meter a fondo en algunas cosas del sindicalismo para que este método extorsivo que tienen sobre los propios trabajadores que ¿No están... hace falta la parte sindical, la pata sindical de la ley laboral? Sí, yo creo lo que nosotros conversamos con... ¿La habían borrado? Sí, porque obviamente el bloque de Pichetto en particular había pedido no meterse con esa cuestión de los sindicatos. No ahora. Y el gobierno prometió, cuando nosotros estuvimos con Francos en la Casa Rosada, nos dijo, bueno, esa cuestión la vamos a discutir en la ley anticasta que anunció el presidente el 1 de marzo. Claro. Así que esperamos que ahí venga para que el sindicalismo empiece a ganarse sus adherentes, porque ahora los mete compulsivamente. Claro. Entonces, claro, los trabajadores son rehenes de estos sindicalistas. Y después las elecciones, ¿viste cómo son? Hoy fueron los laburantes, los que querían realmente, porque yo estoy convencido Sí. que más del 90% de la gente, de los laburantes en serio, Sí. querían ir a trabajar. Sí, no pudieron tiene, porque no había transporte. Pero el que tiene trabajo, además, trabajo formal, es un privilegiado en la Argentina. Los becarios que decía... Aunque los formales hoy están en la categoría de pobres. Sí, hay formales pobres de ya. No el caso de los bancarios, tiene un mínimo de 1 millón de pesos. Claro, por obvio. eso me parece que lo que decía Willy, decía al principio del programa, que hubo poco acatamiento en el interior del país de los bancos. Sí. Un bancario hoy es un privilegiado, tiene que agradecer que tiene ese trabajo, con trabajo formal. Entonces, ¿cómo va a parar y le va a sonar la vida a un jubilado que quiere hacer un trámite al banco? Obvio, obvio. ¿Cómo ve la Espina, diputado, cómo está viendo la economía? ¿El presidente va en el camino correcto? ¿Cómo lo ve? Sí. El rumbo que ha tomado el presidente, que es básicamente salir del desastre que generó el populismo, el kirchnerismo, es el correcto. Nosotros hicimos un intento fallido, si vos querés, en la presidencia de Mauricio Macri, después volvieron con los cantos de sirena y acá terminamos así. O sea que el rumbo es correcto. Las reformas que está tomando el gobierno creo que son muy importantes. Yo quiero decir que el paquete de leyes que está aprobando el Congreso va a generar un cambio estructural en la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. El régimen de protección de inversiones, que ahora se está cuestionando por razones... El RIGI. El RIGI es lo que Argentina necesita para atraer las grandes inversiones que para sacar toda nuestra riqueza. El kirchnerismo dice, lo tiene así como bandera, van a entregar el país. Bueno, no leyeron van el a documento. regalarle el país a No los leyeron el inversores. documento de Cristina. Cristina dice 2 cosas en su última carta abierta. Dice, el RIGI está bien, cuidado con alguna cosita. Hay que modernizar la cuestión laboral, cuidado con alguna otra cosita. Esta ley, como fue negociada, es exactamente eso. Casi te diría que Cristina debería votarla, porque hay un RIGI bastante allornado. Yo le voy a decir algo, ¿no? Cuando nosotros pensamos el RIGI, yo presenté el régimen de protección de inversiones como idea en agosto del año pasado en la Bolsa de Comercio de Córdoba, tenía tres grandes cosas. Estabilidad fiscal, para que nadie te confisque. Acá viene Néstor Kirchner o uno de estos y te saca la inversión con un aumento de retenciones. Tenía acceso a divisas, porque nadie va a poner 10.000 millones de dólares en una planta de gas natural licuado si después no puede repatriar las divisas. Que las divisas no es llevarse la riqueza a los argentinos. Cuando uno hace una planta acá,
Primero el gas está abajo de la piedra. Saca, exporta, y cuando viene paga, con eso paga 25% de impuesto a la ganancia, paga IVA, paga salario, paga 1000 pymes que trabajan en vaca muerta, y la diferencia, si quiere, se la lleva. Pero es que es un pedazo. 70% de la minería queda en la Argentina. Entonces, esta idea, viste, de izquierda, de que vienen por el agua, a cebarse... Vienen por el gas, por el petróleo, vienen por el litio, se la van a llevar toda. Me lo dicen economistas profesionales. Che, qué mal el Ricky. Le digo, ¿cómo te pensás que creció China? Fue Apple, perdón que diga la marca, la Nike, ponen fábrica, le dan trabajo a los chinos, pagan salario, pagan impuestos, exportan, y después los dividendos se los lleva Steve Jobs. Pero ¿cómo pretendés que crezcan si no? O sea, sin inversiones. Y toda la inversión la tiene que poner Pablo Roca con la suya acá de la Argentina. No, tienen que venir de todos lados. Y el RIGI, otra cosa, es para todos los sectores, no es para los exportadores. Yo conozco, hay dos casos. Hay una empresa muy importante de la provincia de Buenos Aires que va a poner una planta siderúrgica si sale el RIGI. Hay un puerto en Timbú de 400 millones de dólares que va a venir. Y hoy el presidente de YPF dijo, si sale el RIGI hacemos la planta de LG, la planta de gas natural licuado que nos va a dar a los argentinos gas barato, exportaciones. Digamos, entonces ahora nos desgarramos las vestiduras, un país que ha defaulteado todos los contratos, que ha hecho, porque damos estabilidad jurídica. Es cierto que se le fue la mano al gobierno con los incentivos fiscales, te lo dicen los propios empresarios. Che, no pagamos dividendos. El impuesto a los dividendos, que es 7%, bueno, es una concesión excesiva a mi juicio. Pero bueno, si quieren retocar alguna cosa, pero por favor esas reformas son las que necesita Argentina para crear empleo e inversiones. Bien. La macro muy bien entonces, y la micro, porque el problema, el metro cuadrado de la gente es la micro, sí, no la macro. Sí. ¿No? La macro tiene como dos escenarios, Eduardo. El largo plazo con estas reformas, el equilibrio fiscal, este intento del gobierno de salir de este drama que ha sido el desastre fiscal del kirchnerismo, me hace ser optimista a mediano plazo. A corto plazo el gobierno tiene que resolver su programa de estabilización. ¿Qué quiero decir? El programa de estabilización que ha generado el gobierno, de transición que generó después la devaluación del 13 de diciembre, fue un programa muy bien diseñado para evitar una espiralización de la devaluación, inflación, salario, que siempre fue como el Rodrigazo, digamos, ¿no? El 75, que se descontrola. En eso fue muy inteligente. Ahora el gobierno tiene que empezar la transición de la transición. ¿Qué quiero decir? Empezar a salir de ese esquema, porque ese esquema tiene muchas ataduras. Para decirlo muy rápido, tiene una regla de evaluación mensual del 2%, pero al mismo tiempo tiene que recomponer salarios, el precio de las prepagas, las tarifas, y eso hace que haya mucha lo que llamamos los economistas inflación inercial, como que la bola inflacionaria que generó el masismo con eso sigue contra una regla que es muy dura. Entonces tiene que de alguna forma superar esa etapa. Si lo hace exitosamente, y yo confío que lo hará, Argentina tiene una gran posibilidad. A mi juicio lo tiene que hacer rápido. Veo al gobierno... Por ejemplo, que el cepo... Sí, básicamente... O sea, ¿usted coincide con Marina del Poyeto cuando dice que es cepo dependiente? Claro, se está haciendo cada vez más cepo dependiente porque en la medida en que emitís más deuda, ¿cómo fue, digamos, la estrategia? ¿Cómo va a salir del cepo si no tiene dólares? Bueno, se sale del cepo. Yo te voy a decir, en el 2015 Macri salió del cepo con reservas netas negativas y muy pocas reservas líquidas. Había pedido un repo, un préstamo corto de 5.000 millones de dólares a Banco del Exterior que duraba un mes y salió. Como decimos después en el fútbol, tuvo que volver. Salió de pechito. ¿Pero por qué? Porque había una promesa de ancla fiscal que después se demoró y que después nos llevó a la crisis y después vino las LEVAX y todo eso. Entonces no hay que volver a eso, pero el gobierno, pero tampoco podemos vivir atrapados en el cepo, porque esto, digo yo, es como un barco que está amarrado al muelle. Claro, no se mueve, pero no llegás nunca a la costa que querés ir. Claro. Para llegar a la costa tenés que salir a mar abierto y cuando hay tormenta el barco se mueve, pero el capitán tiene que salir a mar abierto. Si no se sale el cepo pueden pasar dos cosas. Primero, que el tipo de cambio se siga atrasando, que es lo que hoy algunos economistas, a mi juicio exageradamente, están alertando. Pero claro, después es más difícil, porque si ahora saco el cepo, el tipo de cambio está muy bajo, todos los argentinos corren a Miami y me suben el tipo de cambio. O compran dólares porque lo ven barato, entonces cuidado. Y si yo además, para controlar, para seguir con esta política, que es básicamente los dólares que compro de las reservas, el Banco Central, que le compra a los chacareros, emite pesos, para que eso no vaya a inflación, ¿qué hace el gobierno? Emite deuda del Tesoro y del Banco Central. Hoy emitió 1.700 millones de dólares de Bopreal, que son estos bonos en dólares del Banco Central. Y con esos pesos que agarra, se los devuelve a Central y los retira, se llama esteriliza, ¿no? Eso lo que genera es que si vos emitís mucha deuda, después cuando salgas del cepo, hoy estás cazando en el zoológico, vendiéndole deuda a los que están encepados, cuando vos salgas del cepo ya no vas a tener esa ventaja. Entonces,
vas aumentando, a mi juicio, cada vez más los riesgos de quedarte, los costos de quedarte van creciendo respecto a los beneficios. Entonces yo creo que tiene que salir, el gobierno está pensando cuándo y cómo. Yo creo que la economía va a crecer el día que el gobierno ponga todas las cartas sobre la mesa. ¿El dólar está atrasado, sí o no? Yo creo que no, todavía no se puede decir, porque no sabemos... Menos mal que lo dice, ¿no? Porque si no estaría en el club de los devaluadores. Sí, el presidente claro. considera que... No, lo que pasa es que, a ver, obviamente uno prefiere un dólar barato, porque eso significa en general salarios en dólares más altos, ¿no? Este es el dilema. Ahora, obviamente uno para mantener ese dólar requiere tener más productividad para que las empresas que compiten con el exterior no se fundan, digamos, ¿no? Entonces es un proceso. Lo que uno tiene que evitar es que el tipo de cambio se abarate o se atrase, como dicen los economistas, o caiga en términos reales por razones artificiales. Por ejemplo, una regla cambiaria que es inconsistente con la política de ingresos. Entonces, la advertencia de los economistas no tanto es el nivel, sino la dinámica. La dinámica significa, hoy estamos bien, no sé, comparado con algún punto del tiempo. Imposible saber dónde está el tipo de cambio real. Y la brecha está corta, por lo menos estamos La mucho brecha está mejor. corta. No, por eso... El riesgo país bajo, ¿qué sé yo? Es que fue muy hay exitosa la indicadores. primera fase. Ahora hay que pasar a una segunda fase. Y esa segunda fase, que es salir a mar abierto, el gobierno, si pone todas las cartas sobre la mesa, yo confío que la economía va a responder porque las reformas y el rumbo son correctos. Willy, querido. Luciano, como siempre, un gusto. ¿Cómo estás viendo la posibilidad que el Fondo Monetario Internacional intervenga en ese lanzamiento de una eventual segunda fase, digo, con un nuevo programa y que apoye lo que podría ser el nuevo régimen cambiario y la flotación, en definitiva, ¿no? Como un país normal de la Argentina? Exacto. El Fondo Monetario está pidiendo básicamente que Argentina se normalice, digamos, ¿no? Que salga del cepo y empiece a poner sobre la mesa un régimen monetario cambiario de largo plazo. Yo creo que el fondo pretende eso, pero no quiere poner fondos frescos en Argentina. Creo que por dos razones. Primero, porque no va a poner fondos frescos para que el gobierno intervenga en el tipo de cambio, que es lo que pretendía, me parece, al principio el ministro Caputo. Segundo, porque además tiene un problema de capital. El fondo recién se ha quedado sin fondos, el fondo. Increíblemente, recién el año 2025 va a haber una ampliación de capital del fondo que le podría permitir ampliar los programas en algunos países. Pero lo que hay una discusión entre, me parece, el equipo económico y el Fondo Monetario respecto a cuál es el esquema más... primero, cuándo salir y cómo salir. El gobierno quiere salir un poquito más tarde, el fondo quiere salir antes. El gobierno quiere salir con un tipo de cambio más fijo, más controlado. El ministro Caputo habló en Washington de flotación sucia, de tratar de intervenir. Para eso necesita reservas, para eso le pide la plata al fondo. Y el fondo le dice, yo no te voy a prestar reservas. Para que la tembés. Para que timbes en el ya tipo eso de cambio. pasó. Ya pasó y pasó con Toto Caputo. Exacto, pasó con Macri, claro. Macri y Caputo era presidente del Banco Central y es despedido después. O sea, sale el fondo no quiere, por pedido del fondo. Te doy dólares, no quiero que los timbes. Claro, exacto. Dejá flotar y bancátela. ¿Cómo se flota? Que vamos a preguntar sin reserva. Se flota con credibilidad. Se flota con ancla fiscal, se flota diciendo no voy a emitir, pero no voy a emitir no solo para el fisco, tampoco para Levax o PASE o estas cosas que son engendros que después se reflejan en más monetización. Bueno, el gobierno todavía no se siente cómodo de que está en ese estadio para poder salir a mar abierto e salir de pecho jugando del fondo del área sin reservas. Quiere las reservas, pero el fondo le dice reservas todavía no te voy a dar. Ok. Gracias, Luciano. Un placer. Muchísimas gracias.